Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. Martin Luther King, Atlanta, 1929. Memphis, 1968. Pastor baptista estadounidense defensor de los derechos civiles. La larga lucha de los norteamericanos de raza negra por alcanzar la plenitud de los derechos conocido desde 1955. Una aceleración cuyo liderazgo iba a destacar muy pronto por el joven pastor Martin Luther King. Su acción no violenta, inspirada por el ejemplo de Gandhi, movilizó una porción creciente de la comunidad afroamericana hasta culminar en el verano de 1963 en la historia Marcha sobre Washington, que congregó a 250,000 manifestantes. Allí, al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus espléndidos discursos, conocido por la fórmula que encabezaba la visión de un mundo justo. I have a dream. Tengo un sueño. Martin Luther King Jr. nació en Atlanta un 15 de enero de 1929. Fue el mediano de 3 hermanos, fruto del matrimonio de Martin Luther King y Alberta Williams King. Luther King fue originalmente bautizado como Michael King Jr., nombre natal de su padre, pero tras un viaje a la familia en Alemania, Michael King Sr. decidió cambiar su propio nombre y el de su hijo por Martin Luther King, en honor al teólogo Agustino Martín Lutero. Desde muy joven mostró una profunda fe religiosa y aptitudes para la oratoria y el debate. A la edad de 13 años, mientras regresaba del autobús de la escuela y a su casa, según lo marca la ley, fue obligado a ceder su asiento para un pasajero blanco. Según contó esto después, ese momento le causó el disgusto más grande de su vida. Ese mismo año, 1955, tuvo lugar un hecho crucial en la vida de Martin Luther King. El 1 de diciembre, la afroamericana Rosa Parks se negó a ceder su asiento al autobús a un hombre blanco, como lo marcaba la ley segregacionista de Alabama, y fue arrestada. King decidió iniciar una protesta no violenta en contra de la segregación racial que sufría su ciudad. Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió a la población negra de Montgomery no utilizar el transporte público hasta que este tipo de manifestaciones racistas se erradicaran por completo. Tras un año, después del comienzo del boicot contra los autobuses, se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad y generó tal tensión que la casa de Martin fue bombardeada. La fama de Martin se extendió rápidamente por todo el país y enseguida asumió la dirección del movimiento pacifista estadounidense, primero a través de Southern Christian Leadership Conference y más tarde la Congress of Racial Equality. Asimismo, como miembro de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, abrió otro frente para lograr mejoras en sus condiciones de vida. En 1960, aprovechó una sentada espontánea de estudiantes negros de Birmingham, Alabama, para iniciar una campaña de alcance nacional. En esta ocasión, Martin fue encarcelado y posteriormente liberado por las intercesiones de John Fitzgerald Kennedy, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero logró por los negros la igualdad de acceso a las bibliotecas, los comedores y los estacionamientos. En verano de 1963, su lucha alcanzó uno de sus movimientos culminantes al encabezar una gigantesca marcha sobre Washington, en la que participaron unas 250,000 personas, ante las cuales pronunció el discurso titulado I have a dream. Tengo un sueño. Una bellísima locución en favor de la paz y la igualdad entre los seres humanos. King y otros representantes de la organización antirracista fueron recibidos por el presidente John F. Kennedy, quien se comprometió a agilizar su política contra el segregacionismo en las escuelas y en cuestión del desempleo que afectaba de modo especial a la comunidad negra. Poco después, el 14 de octubre de 1964, Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz por su combate a la segregación y la inequidad racial a través de protestas pacíficas. En marzo del año siguiente encabezó una manifestación de miles de defensores de los derechos civiles que recorrieron casi centenares de kilómetros desde Selma, donde había pronunciado actos de violencia racial, hasta Montgomery, entre 1966 y 1967. Los integrantes de King se ampliaron y además de combatir asuntos de segregación racial, también se opuso a la pobreza
y a la guerra de Vietnam. En 1968, Martin planeaba una campaña por la gente pobre, Poor People's Campaign, que incluía la ocupación pacífica de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., pero fue asesinado el 4 de abril en Memphis, Tennessee, por un hombre llamado James Earl Ray. Mientras se celebraba su funeral en la iglesia de Atlanta, una ola de violencia se extendió por todo el país. Ray se dio la fuga, pero fue capturado 2 meses después en Londres. Se le dio cadena perpetua y murió en el año 1998 en la cárcel. De manera póstuma, King recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso. En 1971 se estableció el Día de Martin Luther King, 21 de enero, y este se convirtió en la fiesta federal en los Estados Unidos de 1986. I Have a Dream. Pese al valor de su obra escrita, ninguno de sus textos despertó la universal admiración del más famoso de sus discursos, el que pronunció el 28 de agosto de 1963 ante los 250,000 integrantes de la marcha sobre Washington, al pie del monumento de Abraham Lincoln, el presidente que un siglo antes había abolido la esclavitud. Hace 100 años, un gran americano bajo cuya sombra simbólica nos encontramos hoy firmó la Proclamación de la Emancipación. Este trascendental decreto apareció como un gran fanal de esperanza para millones de esclavos que habían sido marcados con el fuego de una fragante injusticia. Llegó como el amanecer jubiloso de la larga noche de su cautividad, pero 100 años después, la América de color sigue sin ser libre. Martin Luther King. Considerado una obra maestra de la oratoria, el nombre con este discurso es considerado procedente de su parte central, en la que, retirando la fórmula I have a dream, tengo un sueño, Martin Luther King eleva la condición de ideal, la simple materialización de la igualdad. Sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter. Valioso tanto como condensada expresión de sus principios como por su impresionante altura emotiva, su vigencia sigue conmoviendo más de medio siglo después. En fin, esto no me preocupa realmente ahora. Esta noche estoy feliz. No estoy preocupado por nada. No temo a nadie.